SF Debris presenta El auge y la caída del imperio de los cómics. Segunda parte, Shooter Director. Jim Shooter es una figura complicada y divisiva, y nunca sabremos lo que pasó en realidad en Marvel. Demasiada contradicción. Para algunos es un mártir, para otros, un villano. Sin embargo, bajo su mando como editor en jefe, la compañía estaba en su punto máximo creativo. No digo que fuera lo mejor de la historia, pero para elegir un ejemplo, esta fue la era dorada de los X-Men, con Chris Claremont y John Byrne produciendo las historias clásicas como El Fénix Negro o Días del Futuro Pasado. Él buscó crear un programa de incentivos similar a las regalías. DC hacía lo mismo en ese momento. De hecho, hay historias de cómo trató de mantener a la gente creativa, que eran la sangre de Marvel, felices sin importar lo que costara. Él les permitía mayor libertad para la interpretación artística. Por ejemplo, un novato terminó difamado ante Stan Lee, quien llegó queriendo saber sobre este artista cuyo trabajo era supuestamente terrible. Pero Shooter se puso del lado del artista e insistió en que Lee lo comprobara por sí mismo, y terminó aprobando el trabajo de este tipo nuevo, John Byrne. Al mismo tiempo, Shooter era conocido por ser un poco micromanager. A veces parecía funcionar. Él trazaba cómo una historia de Marvel debía ir para asegurar que había una estructura consistente. En otras, sin embargo, era un poco obsesivo. Tenía algunas habilidades artísticas, las usaría en Valiant a veces cuando no tenían suficientes manos, y expondría cómo quería que los cómics se vieran, paneles consistentes y una falta de acción dinámica. Irónicamente, Stan Lee y John Buscema pondrían esto como un ejemplo sobre qué no hacer en su libro y video titulado Cómo dibujar cómics a la manera Marvel. Aquí es donde el desacuerdo entra. Algunos editores insistieron en que Shooter dictaba puntos ridículos que tenían que estar en cada una de las historias. Otros insisten en que esto es una exageración o una mala representación. Shooter era conocido por entrometerse, y esto llevó a la salida de talentos populares de Marvel. En Marvel existía un estatus llamado escritor-editor, por ejemplo. Lo que eso significa es que el escritor es, de hecho, su propio editor. Una posición rara y codiciada. Era casi siempre dada a ex-editores en jefe que volvieron solo a escribir las historias y se consideraba que tenían tal maestría que no requerían de un editor. Según Shooter, esta era una idea que Stan Lee había iniciado, pero al final lamentó luego de ver algo del trabajo que era entregado. Marv Wolfman, por ejemplo, extremadamente talentoso. Pero según Shooter, Stan consideró su material sin editar absurdo e ilegible. Y el legendario Roy Thomas faltaba unas cuantas fechas debido a la cantidad de trabajo, mientras Shooter trataba de mantener a los libros en un programa ajustado. El título de escritor-editor fue eventualmente borrado de los contratos, lo cual fue tomado entendiblemente como un insulto, aunque era entendible por qué tenía que pasar. La situación con John Byrne, sin embargo, sería una de las salidas más conocidas. Byrne se había preparado para trabajar en la serie de Marvel de Superman, e incluso había dibujado la cubierta de la primera edición que él ilustraría y dibujaría. Estuvo muy decepcionado cuando el trato no se cerró. Se había cambiado de los X-Men a los Cuatro Fantásticos, mientras que alguien más estaba teniendo la idea de un nuevo cómic, Factor X, que tomaría los revueltos nuevos defensores y los convertiría en una reunión de los X-Men originales. Sin embargo, Claremont había enviado a Cíclope a Alaska para criar una familia con un clon de Jean Grey, quien había perecido al final de la saga del Fénix Negro. Un movimiento ordenado por Shooter, de hecho, quien sintió que, luego de lo que ella hizo, el único final razonable sería que Jean Grey muriera. Ahora, Cíclope sería arrastrado de vuelta y se uniría a Bestia, Iceman y Ángel, y reemplazarían a Jean con Dazzler, un personaje que había estado paseándose por el universo Marvel por un rato. Pero Byrne le contó a Shooter de un plan para traer de vuelta a la Jean Grey original, para la molestia de Claremont. La muerte de Jean no habrá sido su plan original, pero pensó que era lo mejor para la historia y que deshacerlo la rebajaría. No estaba muy feliz de que también era una orden de afuera. Él manejaba a los Uncanny X-Men y los diferentes descendientes como la serie de Wolverine. Se puso más molesto al saber que Byrne escribió una historia de fondo para Jean que apareció en su cómic de los Cuatro Fantásticos, una que no encajaba con la de Claremont. Como un gesto de paz, Shooter mandó cambiar esas dos páginas, y ahora Byrne estaba indignado por esta intromisión. Y el tipo que una vez anunció públicamente que era un hombre de la compañía y que estaba del lado tanto de Shooter como de Marvel contra los ataques de los ex empleados de Marvel, ahora él se uniría en esos ataques. En medio de este desastre, DC tuvo su Crisis en las Tierras Infinitas, que creó un nuevo universo DC y los personajes necesitaban ser definidos. John Byrne tuvo la oportunidad de introducir al mundo a un nuevo Superman como había querido hacer en Marvel, pero se estaba volviendo más paranoico sobre comentarios editoriales secretos esparcidos por Shooter solo para poder molestarlo, un castigo por tomar el trabajo con Superman.
Cuando Shooter fue despedido, Byrne le construyó un hombre de paja en los cómics de New Universe y lo quemó a modo de efigie. Entonces, tirano o víctima, muchas historias pueden describir lo que pasó durante su mandato, pero en cualquier caso, Shooter fue despedido por New World solo para pensar en regresar y comprar Marvel por sí mismo. Una de las series de Marvel de aquí y allá era la serie de E.C., una mirada a las posibilidades. ¿Y si el clon del Hombre Araña hubiera vivido?, preguntaba uno de los títulos originales, especulando qué hubiera pasado si la copia del Hombre Araña del Chacal no murió en realidad al final de la confrontación que terminó con la carrera de Gary Conway en Asombroso Spider-Man. La edición exploraba qué tan diferentes serían las cosas en ese caso particular. Hubo otro de 2 partes que exploraba si el Fénix Negro se lo hubiera dejado vivir. Mientras seguimos los eventos que pasaron en Marvel, es difícil no preguntarse ¿y si? ¿Y si Jim Shooter y no Ron Perlman hubiera comprado la compañía? A pesar de todas estas historias conflictivas de héroe y villano, él era alguien que claramente amaba a Marvel y sus propiedades, y como Shooter mostró con Valiant, era muy cercano con el lado creativo, mientras que Perlman creía que era de mal gusto que alguien le sugiriera leer su propio producto. John Byrne tenía una carrera con varios proyectos, incluido hacerse cargo del increíble Hulk, un enigma. Hulk era uno de los personajes principales en Marvel, su única serie live action exitosa, aun cuando fue sustancialmente retocada para televisión, y había aparecido en su propia caricatura también. Mantener un cómic sobre Hulk interesante por un cuarto de siglo no es algo fácil, y era un problema para Marvel, uno que John Byrne tenía confianza que podía solucionar. Byrne se hizo cargo del libro e introdujo una nueva historia, pero con las políticas a su alrededor, bueno, como dije, Byrne estaba convencido que Shooter buscaba atraparlo, así que cuando entregó un cómic de Hulk que no tenía paneles, solo 22 páginas de arte en hojas enteras, tenían burbujas de diálogo, claro, era un cómic, no un pin-up. El editor lo rechazó, y Byrne estaba convencido que era otro complot de Shooter, y se fue abruptamente. La serie se sacudía tratando de hallar dirección, incluyendo cuando Hulk de repente salía de un tanque con inteligencia más normal y de color gris en vez de verde. El número 1 de hecho mostraba un Hulk gris en vez de verde. Fue cambiado a verde por razones de imprenta. Entonces, con un Hulk gris, un Hulk de Rick Jones y varias tonterías alrededor que tenían que ser subsanadas, Peter David obtuvo el poco envidiable trabajo de manejar la escritura, y un nuevo artista autodidacta entró llamado Todd McFarlane. McFarlane parecía indeciso al principio, pero su valor fue revelado y fue movido al título principal, Asombroso Spider-Man, donde, con David Michelinie, introdujeron al nuevo villano, Venom, regresaron a Spidey al viejo traje rojo y azul e impresionaron a todo el mundo mientras el cómic en problemas se convertía de repente en un poder central de nuevo. Al mismo tiempo, otros 2 artistas llegaron bajo las alas de Carl Potts, Jim Lee y, lamento si pronuncio esto mal, Wiles Portacio. Potts sentía que tenían potencial con un poco de trabajo y les dio tareas e historias para ayudar a desarrollar sus talentos. Lee pudo trabajar en uno de los libros de los personajes más populares del momento en Marvel, el diario de guerra de Punisher. Así como McFarlane hizo edición de Hulk con la portada de Wolverine reflejando al personaje principal en sus garras, la imagen de Wolverine de Lee atravesando la camisa de calavera de Frank Castle fueron un éxito instantáneo. Ambos cómics terminarían siendo santos griales de ediciones tempranas de nuevas y grandes carreras con el popular personaje de Wolverine. Lee pudo dibujar a Wolverine aún más cuando su asignación temporal en Uncanny X-Men se volvió permanente. Mark Silvestri también estaba haciendo su marca. A este grupo de artistas de la era post-shooter se les daba rienda suelta y se volvieron extraordinariamente populares con las audiencias. El sucesor de McFarlane en Asombroso Spider-Man, Eric Larsen, era algo popular, aunque su estilo chocó con el de su predecesor, que algunos lo consideraron un reemplazo inferior. También durante esto, Louise Simonson se asoció con un nuevo artista en su serie Nuevos Mutantes, un tipo llamado Rob Liefeld. Liefeld es al mismo tiempo extremadamente popular y activamente odiado. Otro artista autodidacta que se volvió infame por sus armas grandes, bolsas y bolsillos excesivos y una insistencia en dibujar mujeres como mutantes sexuales deformes. Para muchos, yo incluido, Rob Liefeld es la encarnación de todo lo que está mal con los cómics de los 90. Si hubiera escuchado que él era de hecho un niño de 12 años que le pidió a un genio que lo volviera un rico creador de cómics, hubiera sentido y declarado que ahora todo por fin tiene sentido, porque el portafolio de Liefeld parece no más sofisticado de lo que un niño de primaria podría crear. Liefeld era imposible de parodiar porque no podía ser más ridículo de lo que él hacía con verdadera sinceridad.
Pero su transformación de los somnolientos nuevos mutantes en una serie nueva con su personaje Cable proveyó un crecimiento en la audiencia que solo era igual a la exasperación de Simonson con su nuevo compañero, quien incluso su amigo McFarlane se refiere a él como, y cito, el idiota. Hablando de McFarlane, estaba empezando a sentirse impaciente otra vez. Mientras se estaba volviendo rico, al final estaba ilustrando las historias de alguien más, no la suya. Por fin pidió la chance de dibujar y escribir su propia historia. Aquí es donde nuestro Easy entra en juego. Con el éxito que esta nueva generación de artistas tenía, Shooter hubiera dejado que se soltaran las riendas. Él comentó una vez que las cosas de McFarlane empujaron los límites, pero no lo suficiente como para estar en contra, así que puedo verlo haciendo uso de esta sangre fresca. También McFarlane publicó recientemente sus 350 cartas de rechazo en Facebook de cuando estaba tratando de entrar en el negocio de los cómics. Hizo un comentario especial, y lo posteó específicamente, de Jim Shooter, que ofrecía palabras de ánimo, hacía sugerencias sobre cómo mejorar e incluía una guía sobre cómo implementarlas. McFarlane dijo que apreciaba ese y otros que se tomaron el tiempo para ayudarlo a ser un artista. Mi punto es que creo que Shooter hubiera tratado de mantener a McFarlane feliz. Pero lo que ciertamente hubiera hecho es lo que McFarlane sospechaba que pasaría cuando pidió la oportunidad de escribir. Tener la chance de aprender a escribir en un título menor, tal vez asociarlo con un editor paciente para tratar con el autoproclamado pendejo para que se pusiera al corriente, tal vez convertir a McFarlane en el siguiente Frank Miller. En vez de eso, lo que pasó fue que a McFarlane se le ofreció su propia y nueva serie del Hombre Araña, a pesar del hecho de que ya habían 3 títulos regulares del Hombre Araña. Esto no era algo único. Cuando se decidió dividir los cómics de los X-Men y tener 2 cómics principales, un Uncanny X-Men y solo X-Men, Bob Harris, quien vigilaba la línea X, decidió que Portacio haría el arte para Uncanny y Lee el arte para la nueva serie, y ambos estarían a cargo de la trama. El escritor estaría a cargo solo de hacer el guión de lo que fuera que saliera de ellos. Chris Claremont hizo esto originalmente a pesar de verlo como indignante debido a su larga historia con los X-Men en sus momentos más grandes, solo para ser reducido a un simple ensamblador de palabras. Pero el ritmo con el que el arte llegaba hacía que las cosas fueran imposibles y se fue. El reboot de Liefeld de los Nuevos Mutantes como X-Force tenía una situación similar, trabajando con Fabian Nicieza, quien trató de controlar la diarrea de ideas de Liefeld en una historia funcional. Este movimiento avanzó la siempre ascendiente popularidad de estos artistas y de varios otros. Nuevos artistas que podían trabajar con los personajes más populares de los cómics e hicieron una cantidad ridícula de dinero, por lo cual fue permitido. En una disputa entre Simonson y Liefeld en Los Nuevos Mutantes, Harris se puso del lado de Liefeld. Pero entonces Liefeld se sobrepasó a sí mismo e hizo un movimiento por el que recibió una llamada muy desagradable de Harris y las cosas se pusieron en movimiento. Cosas que exploraré en El problema de Image.